como las dos demás ciencias, la sociología, la antropología, la política, la geografía, el derecho, ya no son capaces de contestar solas las preguntas, las cuestiones, los retos que la sociedad contemporánea nos propone. Para mí, personalmente, vivimos en un momento donde la postura interdisciplinaria se hace cada día más necesaria y nos pone en la pared, contra la pared. Porque todos nosotros, incluso yo, fuimos educados disciplinariamente. Fuimos educados a pensar las cosas segmentadamente. Y más bien, para que podamos ofrecer respuestas que puedan transformar nuestra sociedad, necesitamos ampliar los campos de diálogo. Ampliar los campos de intercambio. Es necesario que pasemos a reconocer el otro como un sujeto que tiene algo a decirme, no para complementarme, pero que puede estar posicionado a mi altura, en mi nivel, y por tanto tenemos igualmente cosas a decir y a aprender, a enseñar, a trocar, ¿no? Entonces el seminario que me propusieron, un seminario que se llama Seminario de Psicología Política, cuyo tema es movimientos sociales, participación política y políticas públicas, me alegra porque es así que nace la psicología política en el siglo XIX. La psicología política no nace como una subrama de la psicología, mucho menos como una subrama de la psicología social. La psicología política nace efectivamente desde los textos históricos, se puede observar más bien, porque la política naciente descubre que no tiene cómo contestar a todas las preguntas que se proponen desde una visión institucional, donde no se reconoce el sujeto. Y los padres, digamos así, me gusta mucho esa historia de padres y madres fundadores, pero los padres, los primeros a trabajar con la política, en cuanto a una ciencia que está naciendo en fines del XIX, buscan en la también naciente psicología social, psicología de las multitudes, psicología colectiva, psicología de las masas, en esas cuatro perspectivas de pensar lo que Wundt llamó de psicología de los pueblos, los recursos para pensar el papel del sujeto en la colectividad, en el desarrollo de los pueblos. De esta invitación de la política hacia estas psicologías surge lo que autónomamente se debería llamar psicología política. No se está tratando aquí de una psicología con compromiso político, ni con compromiso social. Mucha gente va a decir que no necesita hablar. En Brasil hay compañeros ahí que dicen que no hay necesidad de hablar en psicología política porque eso sería un labor de la propia psicología. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, porque eso es una labor de un ciudadano, de estar comprometido socialmente, estar comprometido políticamente con las cosas de su tierra, de su patria, de su nación, de su ciudad. A mí me demanda la sociedad estar comprometido con su desarrollo. Y me parece que un buen terapeuta, si sea uno clínico, cuando se va a su consulta, estará preocupado que este ciudadano que está en terapia contigo, esa ciudadana que ahí se encuentra, pueda desarrollarse de una manera a transformar la sociedad y su entorno, para que incluso pueda tener una calidad de vida mejor, independientemente de cuál sea el abordaje psicológico que utilice en la consulta. Esto es compromiso social. También se lo hace en psicología comunitaria, en psicología social, pero se hace en derecho, en sociología, en enfermería, en medicina, ¿no? Todos somos llamados a desarrollar nuestra sociedad y comprometernos, pero eso, compromiso no hace
de un campo específico de conocimiento, una desnecesidad o es una complementación. Es decir, la psicología política tiene una función y un papel: estudiar los fenómenos políticos, colectivos, desde una perspectiva relacional entre el individuo y colectivo, cómo que ese se construyen mutuamente en el campo de la política como tal. En muchos países la psicología política tiene buscado distintos temas de distintas áreas de formación. Algunos autores que podrían se decir como, y de hecho han dicho, ¿no? Como padres o como primeros a poner el tema psi y política juntos, por ejemplo, algunos van a decir que sería Sócrates, seguido de Platón con la República. Para otros sería Maquiavelo, en 1500 con el libro del Príncipe, tan preocupado con esa relación entre el público y el ciudadano que ocupa un espacio de poder y la relación de este con los ciudadanos que controlan. Este año cumple 500 años la obra de Maquiavelo. Pero el primero a hablar de psicología política fue un argentino llamado Ernesto Nelson, en 1894, cuando publica un libro llamado South America, Estudios Críticos de Psicología Política. En 99 publica el Manual de Psicopatología Política. En 1901, el fundador de la Escuela Francesa de Escuela Libre de Política, la Sciences Po, la famosa Sciences Po, Émile Boutmy, publica dos libros, uno en 1901, otro en 1902, llamados Elementos de Psicología Política de los Pueblos Americanos y Ensayos de Psicología Política del Pueblo Inglés. En 1903, un pedagogo, Émile Boutmy era de origen abogado. El pedagogo italiano en 1903 publica Dove si va, estudio de psicología política. En 1908 en Brasil se publica Julio de Castilhos y Gaspar Martins, estudios críticos de psicología política. Un estudio sobre la Revolución Federalista de 1893 a partir de personalidades políticas. Y el abogado, imagino que todos conocerán, llamado Ricardo Salas Edwards, publica en 1914 el libro Balmaceda y el Parlamento, Estudio de Psicología Política Chilena. Y hace un segundo volumen en 1925 con el mismo nombre, con subtítulos distintos, pero 10 años después, 11 años después, sigue y completa su obra, su labor. Entonces, fines del siglo XIX y el principio del siglo XX, mucha gente de muchas ramas, pedagogía, derecho, psicología, filosofía, sociología, política, están muy interesados en estas relaciones, en cómo entender fenómenos. Francia, sobre todo, será, digamos, inicialmente un paraíso de la psicología política, sobre todo porque el siglo XIX es un siglo de muchas tensiones sociales. Y sobre todo los que están en las tendencias liberales de la educación miran hacia Inglaterra buscando tranquilidad, envidiando la tranquilidad del siglo vivida en Inglaterra. Distinto lo que pasa en Francia. Revoluciones, restauración, derrumbe de regímenes,
la guerra con Alemania, la Comuna de París y tantas otras cosas que van dejando con que la ciudad y el país viva una constante tensión. Es ahí que surge, por ejemplo, en el campo de la psicología social, colectiva, tanta gente preocupada, porque se reconoce el tema de la multitud, en el caso de Gustave Le Bon, de Scopio Seguer, de Gabriel Tarde, de otros tantos, de Hipólite Tenet, como un tema importante, no más hace punir simplemente o hace maldecir, más a componer el conjunto de temarios que deberían los académicos investigar para contribuir para la estabilidad social que se buscaba en ese entonces. Nace desde una perspectiva muy conservadora, para garantizar, por ejemplo, como también va a contribuir desde España, por ejemplo, el conocido Ortega y Gasset, para la manutención de determinadas élites. Pero se pone en la agenda temas importantes de reconocimiento. Y la psicología política nace desde ahí. Nace desde un espacio donde múltiples intelectuales de distintos orígenes se ponen a pensar, a reflexionar sobre el tema. Esta introducción lo hago simplemente para registrar que Chile no está al margen de este proceso, al contrario, al revés, está desde el principio preocupado con el tema, tanto cuando se pone a reflexionar sobre el origen de la nación como de sus consecuencias. Este que a lo mejor es un texto bastante desconocido, muchos chilenos que comento jamás lo habían visto o escuchado hablar de que existiera esta obra de Edwards. Fue su ministro, fue un militante del Partido Conservador en Chile y tal, pero que pone de relevancia una cuestión, la relación de un personaje, Balmaceda, con el conjunto del Parlamento. Balmaceda en cuanto presidente, pero también en cuanto persona. Pone en el marco de las cosas así que se deben estudiar, los procesos sociales de las luchas políticas que se establecen en el país, como un tema a ser entendido desde la historia, desde las emociones, desde las relaciones sociales, desde las relaciones políticas que se puede establecer. El año que viene ese texto cumplirá su primer volumen 100 años y merecería la pena que la gente en Chile lo rescatara, lo estudiara, que fuera para hacer la crítica, que fuera para hacer alabanzas, pero que lo rescatara, porque es un texto histórico importante, me lo parece. Y así queremos empezar. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué sociedad nos proponemos? Cuando hablamos de movimientos sociales, me parece que esta frase que intenté traducir ahora, porque no me había dado cuenta que estaba en portugués, de este sociólogo que me gusta, que es Björn Stomka, una sociedad que reprime, bloquea, no sé si está bien traducido, bloquea, ¿se entiende? Sí, sí. Bloquea o elimina a los movimientos sociales, destruye su propio mecanismo de autoperfeccionamiento y autotranscendencia. Ella se torna una sociedad pasiva, de personas ignorantes, indiferentes e impotentes, a las cuales no es dado ninguna oportunidad de cuidar de su propio destino y que, por consiguiente, dejarán de cuidar de todo lo demás. La única perspectiva de una tal sociedad es la estagnación y la decadencia. Hacer de cuenta que la política no atraviesa nuestras vidas
me parece, por lo mínimo ingenuo, a lo mejor hipócrita. La política está ahí y nosotros, como hombres y mujeres públicas que ejercemos funciones públicas, debemos tomar de nuestras manos esta labor de hacerlo bien. No significa hablar de partidarizar, no significa hablar de construir guetos de pensamiento, pero significa de ponerse frente a los hechos que ordenan nuestra sociedad, sin tergiversar, enfrentarlos tales cuales son, sin miedos. Vivimos, y pongo abro esta presentación con estas frases, porque nosotros hoy día vivimos un proceso mundial de criminalización de los movimientos sociales y de la participación ciudadana. Y curiosamente, con los mismos argumentos de Gustave Le Bon y sus compañeros del fines del siglo XIX. Argumentos elitistas, argumentos que están fundados en prejuicios y estereotipos, en procesos de deslegitimación de la capacidad de la otra y del otro, y que garantizan apenas intereses privados, particulares, y que mediocriza la sociedad. Como di Stomka, contribuyen para una sociedad en que la estagnación y la democracia no tienen espacio. Y eso les invito a pensar. ¿Qué hacer para que la sociedad no esté estagnada, no esté hecha como algo que no tiene capacidad de movilizarse y de moverse en el tiempo, en el espacio? ¿Cómo hacer para que nuestras sociedades puedan crecer, desarrollarse, promocionar justicia social? Hoy por la mañana leía y escuchaba en la radio, por internet, que la rectoría de la Universidad de São Paulo está ocupada por 1000 estudiantes y que el decanato de mi facultad está ocupado por otros cientos, porque están peleando para que no sea más 2000 personas a elegir el rector y los decanos, pero que simplemente en la Universidad de São Paulo la elección directa para el rector. Y los funcionarios y profesores también están considerando integrar la huelga para presionar al Consejo Universitario a participar y promocionar, escuchar los demás. No es posible que apenas los catedráticos de la universidad tengan el poder de decidir los destinos de la universidad. Si la universidad ella se hace desde la democracia, tenemos que poner instrumentos, sean cual sean, que democraticen el proceso político decisorio, de negociación, de tomas de posición de una institución que está hecha para servir al pueblo. Por tanto, ¿cómo pensar movimientos sociales? Hay toda una movilización y hay apoyo en la sociedad para que cambie. Hoy por hoy, nosotros en Brasil tenemos instrumentos para derrumbar el presidente de la República y no tenemos para derrumbar nuestro rector. Ni mi decano, ni mi jefe de departamento. Y de hecho ya derrumbamos un presidente. Y se intentó derrubar otros más. Pero no se trata de hacer la promoción de la desorden. Se trata de exigir instrumentos de control social. Y movimientos sociales son espacios de control social necesarios a la sociedad, que sirven a la sociedad, que permiten a la sociedad permanentemente repensarse,
recontractualizarse. Movimientos sociales, de hecho, abren a lo público las macelas, no sé si esa palabra se entiende, la pequeñez muchas veces que los contratos sociales que firmamos en nuestras sociedades generan, las desigualdades. Hablamos de superar desigualdades, pero muchas veces hacemos como ha enseñado Maquiavelo. Damos algo para no cambiar tanto. Y eso no es repensar la sociedad de una manera crítica y que permita a la sociedad la autotranscendencia y el autoperfeccionamiento. Más bien genera la manutención del poder de élites decadentes. No es decir que pueda existir una sociedad sin élites, a lo mejor es el deseo, sociedades circulares, sociedades no asimétricas, es un deseo, una utopía, con la cual me encantan las proposiciones de Karl Marx y muchas cosas. Pero por supuesto, la jerarquización, como ha apuntado autores como Gaetano Mosca, Robert Michels, como Vilfredo Pareto, no es posible, porque cuando en una asamblea destacamos a alguien a representarnos, ya generamos algún tipo de élite que está ahí. Pero ¿de qué élite se está hablando? ¿En cuál parámetro? ¿En cuáles condiciones? ¿Con cuál sistema de control social ciudadano? Y eso es algo fundamental para que podamos avanzar. Porque esto vamos muy rápido. ¿O no quiere que hable de esta banda? Me parece, ahí está. Que necesitamos pensar un poco sobre los parámetros meta-ideológicos de las culturas políticas. Hablar de ideología no puede ser un pecado. Y si lo es, que se confesen, pero no dejen de hablar y pensar. Nosotros tenemos naturalizadas las relaciones sociales. Por eso que se puede pensar y mantener determinadas argumentaciones de nuevecentistas. Nosotros estamos acostumbrados a naturalizar la armonía social, no armónica, está mal escrito, la armonía social y el rechazo a la patología, el rechazo y la patologización del conflicto. Parece que hablar de conflicto es un pecado, un crimen. La sociedad tiene que estar armónica, estable. Movimientos sociales solo vienen para hacer bagunza, no sé cómo traducir bagunza, baderna, para desestructurar. No es verdad. Salvo que estemos nos basando en perspectivas de finales del siglo, principios del siglo, finales del XIX, principios del XX. No es verdad. El conflicto es parte de la vida. La contradicción es parte de la vida. No es posible pensarnos la vida sin reconocernos que hay intereses. Y esos intereses generan disputas, generan conflictos. La sociedad no es un laboratorio que está libre de cualquier otra forma de presión. Que está todo sobre control estricto. Pero nosotros en la vida por veces pensamos que el conflicto es un problema, es una enfermedad, que la armonía es una necesidad, y hablar de armonía es estar todos y todas en acuerdo. Pero cuando miramos la violencia doméstica y cómo sufren las mujeres en una sociedad patriarcal, machista, chauvinista, que les impide su desarrollo integral en cuanto a seres humanos, que les obligan a dobles jornadas, solo me ocurre preguntar, ¿eso es armonía?
ciudadanos de primera y segunda orden. El marido que llega a casa dice que estoy cansado, que trabajé mucho y pide que la mujer le saque el zapato, le haga la comida y dice que tú no has hecho nada, pero pasó el día limpiando, lavando, cocinando, cuidando de los hijos y las hijas, mirando cómo estaba la educación y los trabajos escolares de sus hijos. Pero ¿quién ha trabajado él? Porque tiene empleo que le genera un par de lucas. No es trabajo eso. En Brasil se tiene no sé si aquí también hay siempre un chiste que pregunta a los profes, oye, además de dar aulas, ¿con qué trabajas? Como que enseñar no fuera un trabajo, fuera un paseo en el parque, ¿no? No sé, en la montaña rusa a lo mejor. Naturalización de la estratificación social. Nosotros naturalizamos las capas de la sociedad como si fueran cosas necesarias para esta armonía social. Y tenemos dificultad de superar ese tipo de estratificación. Por eso que se criminalizan, por ejemplo, los movimientos por vivienda, por reforma agraria, los movimientos que puedan cambiar determinadas posiciones político-económicas en nuestra sociedad. Y deslegitimamos incluso emocionalmente, bueno, independientemente de cómo se entienda lo que significa emociones, me parece que casi toda la psicología de emociones es algo fundamental, y siempre se dice que las mujeres son muy emocionales y poco racionales. Curiosamente, el libro de Gustave Le Bon, Psicologie politique et défense sociale, de 1910, él pone en la portada una siguiente frase: la razón hace la ciencia, las emociones y los sentimientos conducen la historia. Muy curioso eso, ¿no? Los hechos cotidianos están atravesados e llevados de emociones, de sentimientos. Y la razón muchas veces está ordenada por sentimientos y emociones que nosotros generamos, desde las actitudes, desde las creencias, desde los valores. Pero nosotros jugamos con eso para garantizar intereses de manutención de nuestras propias posiciones muchas veces en la sociedad. Y eso es una cuestión importante. La estratificación social no es natural, como la armonía y el conflicto tampoco lo son en cuanto a enfermedad. La armonía no es algo natural y el conflicto no es una patología. Y por tanto necesitamos enfrentar ese tipo de discursos que nos va cegando, quitando la capacidad de mirar y hacer como el búho que vuela al fin del día para mirar cómo las cosas se pusieron después de una jornada. Entonces me parece importante pensarnos que la naturalización de los valores también y los criterios de jerarquía social son cosas que se pueden cuestionar y se deben cuestionar y están cambiando siempre, no son de toda la vida. La familia no es familia desde siempre, no como cuando la tenemos hoy. Y la familia que tenemos hoy ya no es la familia de los años 50. No se reduce la idea de padre, hijo y madre. Primero porque hay hijas también. Segundo porque hay familias de gente que su perro está viudo y a él su perro, él es su hijo, 2 hermanos. Cuando se miran en los países del mundo las enquisas del censo nacional, muchas veces surge la expresión familias monoparentales. Yo vivo solo y soy ¿qué? Yo soy mi familia en este momento, en este hogar. En mi caso particular, mi familia era yo y 2 gatos, ¿no?, que tenía en mi casa. Uno se murió hace poco. Entonces ahora soy yo y una gata de 4 patas, ¿no?
no me estoy refiriendo a una mujer bonita, no, simplemente un animal mismo, ¿no? Y eso me parece interesante. ¿De qué manera nos replanteamos la teoría, la epistemología, la metodología? ¿De qué manera nos ubicamos en cuanto seres que desean reflexionar sobre esas cuestiones? Pero antes de todo necesitamos reposicionarnos a nosotros mismos. La naturalización de la desigualdad. ¿Cuántas veces se escucha, bueno, ¿cómo vamos a tratar a todo el mundo igual si ni los dedos de la mano son iguales? Por eso que unos tienen que tener más, unos tienen que tener menos. En los 60, el Partido Conservador de Inglaterra proponía, para garantizar la armonía social, la eliminación de las condiciones de desigualdad, por ejemplo, deportando los amarillos y metiendo en campos de concentración a los discapacitados. Eso está en un congreso del Partido Conservador de 1962, en Inglaterra. Higienismo puro, tan malo cuanto lo que ha hecho Hitler, en mi posición. Naturalización de la legitimidad de las autoridades, falacias ad baculum, ya se enseñaba en una filosofía clásica cuando se habla de silogismos, ¿no? ¿Cuántas veces en Brasil todavía hay una legislación que se está por eliminar, que yo como autoridad puedo mandar a la cárcel uno por desacato? No sé si aquí en Chile hay una igual. Pero yo, profesor, o cualquier uno que esté en ejercicio de su función, puede mandar a la cárcel uno por desobediencia. Es temporáneo eso. Porque no es porque tengo autoridad que estoy correcto. Yo costumo decir a mis estudiantes, yo no tengo síndrome de Dios. Costumbro no saber, necesito informarme, y a lo mejor tú tienes un argumento que derrumba el mío. Entonces no necesitas se quedar probando conmigo, si sé más o sé menos. No necesito saber todas las cosas, incluso porque no creo que nadie pueda saber todas las cosas, los temas que le interesan. Yo no tengo capacidad de leer todo lo que se ha publicado en movimientos sociales hoy día en el mundo. Y ni conozco todos los autores y autores que han escrito. Pero muchas veces las autoridades del gobierno, las autoridades en la academia, las autoridades en cualquier espacio, los padres mismos se ocultan detrás de la autoridad, como si la autoridad fuera casi infalible como el Papa. Y eso sirve ideológicamente a una determinada transmisión de posturas sociales que sirven a determinadas élites que están en el poder. Y nosotros tenemos que enfrentar ese tipo de cosas. Naturalización de la reciprocidad en las relaciones sociales. Parece que para relacionarnos hay que haber un trueque siempre. Yo te doy algo, tú me das algo. No es así. Más bien, si quieran, ya acabé del Papa en el anterior, diré como San Francisco, ¿no? Demos de gratis. No tengo que recibir algo de ti en troca de lo que te puedo hacer. Y nosotros comercializamos, liberalizamos las relaciones sociales como que si fuera necesario para relacionarse haber un intercambio comercial. Y el afecto no se construye desde ese orden, o no debería ser simplemente la única manera de construirse, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos enfrentar eso, porque esas cuestiones son apenas algunas, no todas, pero son elementos metaideológicos que garantizan la manutención de determinadas culturas políticas, de determinadas maneras de posicionarse, de determinadas miradas hacia el mundo. Eso
estrutura la vida cotidiana, como va a decir una filósofa que me encanta, una socióloga, muy utilizada en la psicología social, por lo menos en Brasil, Agnes Heller. Son esas cosas que hacen el cotidiano, hacen del cotidiano un espacio que busca la alienación, la incapacidad de hacer una mirada crítica, porque nos rutiniza, porque nos exige un raciocinio muy rápido a punto de no haber tiempo para distanciarse. Hay una canción de Chico Buarque, de Holanda, que dice así: todo el día ella hace siempre todo igual. Me sacode, ¿cómo se llama eso? Cuando uno coge uno por los hombros, por la espalda y lo hace así. ¿Ah? ¿Sacude o arremesa? Sacude. Ella me sacude a las 6 horas de la mañana, me sonríe una sonrisa puntual y me besa con la boca de menta, de menta poleo o algo así. Siempre. Me espera en el portón, me sirve la comida tal, siempre igual. Y este tipo en la canción ya no soporta más. Porque llegó a una crisis, efectivamente. O sea, el cotidiano le agobia, le quita el aire. Muchas veces el cotidiano hace eso. O nos adaptamos y nos acomodamos y naturalizamos esos procesos, o lo enfrentamos, o promocionamos la ruptura de la vida cotidiana. Y para eso necesitamos un proceso de reflexividad, un proceso de distanciamiento de uno para que pueda mirar a sí propio y su entorno. Y eso es fundamental para el cambio social. Eso es fundamental para pensar qué sitio, qué lugar se reserva a los movimientos sociales, a la participación ciudadana. Aquellos que protestan porque no están incorporados en ese sistema social que tenemos contractualizado, ¿no? Entonces, esos elementos meta-ideológicos que transcenden simplemente el discurso, la discursividad, las bases de la ideología, pero que estructuran la vida social, son necesariamente elementos a ser mirados con atención por nosotras y nosotros para restablecemos la cultura política, hacemos nuevas bases de culturales para que nuestras sociedades puedan avanzar, ir para adelante. Entonces me parece importante pensar en ese sentido, ¿cuáles son los requisitos mínimos de una democracia? Teóricamente todos nosotros vivimos en la democracia hoy por hoy en Latinoamérica. Cada uno con sus problemas, cada uno con las críticas que se puede hacer, cada uno con sus límites, pero me parece que nosotros necesitamos garantizar algunos elementos mínimos, y ni son a lo mejor ni son los suficientes apenas estos, pero apunto para algunos como protección de los, me comió allí, ciudadanos, está en portugués, no me había dado cuenta. Protección de los ciudadanos, especialmente de las minorías, contra las acciones arbitrarias de los agentes del Estado. Arbitrarias, porque se ocultan detrás de la naturalidad de la legitimación de la autoridad. Se ocultan cobardemente. Y nosotros y nosotras necesitamos aprender a pensar adecuadamente para que eso cambie. Necesitamos aprender a refletir sobre eso, porque muchas veces
lo que está justificado, incluso racionalmente, no necesariamente está correcto. Lo que es legal no necesariamente es legítimo. Y es un tema importante. La cuestión de la legalidad y de la legitimidad. Y eso es que pone muchas veces, genera muchas veces el enfrentamiento, porque no se abren puertas de diálogo y sí de negación del otro. La política se convierte en sinónimo de policía y no de diálogo, de logos, de razón, de palabra. Y la política que primero cuadra para después preguntar no es la política de que se está hablando aquí. Pero a lo mejor es la política que más conocemos en el cotidiano. Y eso me parece fundamental, porque para la democracia la arbitrariedad tiene que ser superada. Y la política policialesca tiene que ser superada. Y en su sitio debe emergir el diálogo. La palabra, la capacidad de reconocimiento del otro como un ser parlante. Y no como animal que gruñe, que hace ruidos extraños, que yo no soy capaz de conocer, aunque teóricamente en mi frente tenga un otro ser humano. Pero no le reconozco, no legitimo lo que dice, y por tanto me hace extraño, por tanto le niego sentido. Así hacemos, por eso criminalizamos, por eso prohibimos, por eso no nos poníamos en diálogo. La consulta obligatoria a los ciudadanos con respeto a los miembros y al desempeño del Estado. Hay que consultar si se está haciendo bien la labor. En caso de mi facultad, el decano y el vicedecano han conducido una movimentación de tierras, que eso está regulamentado por ley, porque eso es algo muy peligroso. Creo que en todos los países habrá alguna legislación sobre eso. Y movimentó tierra hacia la facultad que estaba contaminada, y estamos con un gravísimo problema ambiental que pone en riesgo la salud física y también mental de estudiantes, profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de la facultad. Mi facultad tiene 5.000 alumnos, estudiantes, 300 profesores, 400 funcionarios. No se puede permitir que uno siga ahí. Pero él como no tengo cómo retirarle, controlarle, él puede terminar su mandato. ¿Y qué hace los movimientos que están movilizando? Por ejemplo, mi facultad está en huelga hace un mes, desde que nos enteramos de todo lo que estaba pasando. Todos los profesores, o casi todos, están parados, salvo 2 o 3 que le apoyan todavía. Todos los estudiantes pararon las aulas, las clases. Todos los funcionarios, menos 2 o 3 que están ahí un poco también metidos, también están parados y protestan. Porque exigimos, controlamos, porque su desempeño en cuanto a agente de Estado fue malo y criminal. Y no se puede callar. No se encostes, incluso a uno mismo, que se calle. Y por eso debemos tener esta conciencia real de la realidad, una conciencia material de los procesos políticos que están pasando. No son apenas abstracciones teóricas.
Ellos hacen parte de la vida cotidiana. Y no se puede negarlos, no sin costes, no sin consecuencias. Promocionar la igualdad ciudadana se constituye un labor fundamental. Y no hay igualdad cuando no se construye una política del diálogo, de la palabra, del reconocimiento. Como por ejemplo ha propuesto filósofos contemporáneos como Axel Honneth o Nancy Fraser, o que ha denunciado Judith Butler en una obra llamada Vidas Precarias. No hay igualdad si no promocionamos en cierta medida lo que Agnes Heller va a llamar de revolución de la vida cotidiana, de ruptura de esos procesos meta-ideológicos de la cultura política. ¿Hay el riesgo de generar otras formas de dominación, de dominancia social? Sí, lo hay. Pero para eso está el control ciudadano y la formación política de los ciudadanos. Sin eso no se podrá controlar para que otras maneras de dictaminar obligaciones que excluyen, que promocionan la desigualdad, generen, que impiden una real situación de igualdad, ¿no? La amplia ciudadanía, es decir, ciudadanía no se reduce a las convocatorias electorales, al uso del voto. Muchas veces confundimos. Ahora vosotros en Chile están en periodo de elecciones en la federación, estoy mirando los carteles por ahí en los centros estudiantiles, pero también para la presidencia de la República. La amplia participación en estos escenarios es fundamental. Investigar sobre lo que están hablando los candidatos es fundamental. Saber posicionarse políticamente es fundamental, pero eso no es solamente ahí que se manifiesta la ciudadanía. No podemos confundir democracia con democracia electoral del voto. Y muchas veces lo hacemos así, y lo hacemos como por ejemplo un argentino llamado Guillermo O'Donnell ha dicho: nosotros vivimos simplemente una democracia delegada. Transmitimos nuestras ansiedades, nuestros deseos a uno y esperando hasta uno o hasta una realice nuestros deseos mágicamente en 4 años, y en 4 años volvemos a ver si nos acordamos de quién era este uno, porque mucha gente siquiera se acuerda en quién ha votado, porque lo ha hecho sin ningún compromiso. Entonces, la democracia no puede ser un proceso delegado, tiene que ser participativo, y no podemos tener estructuras en la sociedad que no permitan y no incentiven la participación social y política comunitaria. Y de hecho, los sistemas educacionales son estos que más dificultad tienen para incorporar la participación. Es increíble. La Universidad de Tarapacá, me llamó la atención, no tiene rejas. ¿O tiene? ¿Rejas? No. ¿Rejas o rejas? Rejas. Rejas. No tiene rejas. Hoy por hoy, desde que llegué, no lo tiene. Pero pregunto, ¿es verdad? ¿No la tenemos simbólicamente? Sí. ¿No la tenemos desde la distribución de los espacios de poder? ¿No hay una jerarquización? Una legitimación, no hay esos elementos que hablaba anteriormente, no están aquí puestos de manera que pueda efectivamente impedir el control social de la participación ciudadana de una manera amplia y justa. Hay que pensarlo. Y eso pasa en la secundaria, en la primaria,
En los jardines muchas veces, la manera con que se controlan y se tratan. Por veces hay jardines, yo he visto uno que estaba, el hijo de un amigo mío, y que le trataban a su hijo como un imbécil, porque era niño. De la manera de hablar, de la manera de ponerlo a las discusiones, obligando a las niñas muñecas rosas con hogones y con neveras y con batidoras, y a los niños coches y no sé cuánto, reforzando para papeles de género en una perspectiva patriarcal, condenando las distintas orientaciones sexuales, las minorías por ser negro, por ser indio, por ser no sé qué. Estamos ahí reproduciendo esto. Ahí está un papel del control social necesario y un ejemplo de la necesidad de una amplia participación ciudadana. Más allá del voto, que no es menos importante y innecesario, al contrario. Porque cuando elegimos, estamos direccionando el sentido ideológico de nuestra sociedad. Estamos determinando los posicionamientos políticos del gobierno, de quien está adelante, pero no podemos dejar que a ellos les toque hacerlo, nos toca a nosotros también, y necesitamos asumir este labor. Y por tanto, se trata de hablar de la circulación de las élites. La sociedad es multicolorida. Tenemos muchas perspectivas ideológicas, políticas, muchos anseios sociales, muchas disparidades, muchas desigualdades. No se puede conservar siempre los mismos en el poder o los mismos grupos en el poder. Hay, como ya enseñaba en el fines del XIX, Robert Mitchell tiene un libro llamado Los partidos políticos, muy importante, donde va a hablar exactamente de la necesidad de la circulación de las élites. Muchas veces en la academia, en Brasil por lo menos, se mira mucho, la gente quiere trabajar siempre las desigualdades, y nadie quiere estudiar élites. Es importante entender las élites, estudiar las élites también. Estudiarlas no significa pactuar con ellas. Estudiarlas no significa estar de acuerdo con ellas. Puede que esté, puede que no. Pero es importante entender, incluso para saber qué cosas deben cambiar y cómo funcionan esas cosas. Eso nos hace menos rehenes en situaciones de conflicto. Pero también nos potencia, nos potencializa, nos empodera, nos llena de poder a la hora de presionar por cambio. Creo que la mejor profesora de mi vida fue mi abuela, una mujer que su padre le prohibió de estudiar. Una hija de 12 hermanos. Y las mujeres no pudieron ir a la escuela. Pero mi abuela, la única de las mujeres, eran 6. Subían en un árbol de mandarina y miraba desde el árbol cómo los hermanos cogían el bolígrafo, el lapicero, qué movimientos